Dios en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos ahí en Hechos 13, versículo 4. Vamos a comenzar leyendo lo que dice aquí el autor Lucas. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Aquí, mis hermanos, vemos que Bernabé y Saulo, primeramente, antes que esto, habían sido llamados, después apartados para la obra y ahora son enviados por el mismo Espíritu. ¿Recuerdan lo que dijo el Espíritu Santo en lo que miramos el domingo pasado? En el versículo 2 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y ahora en el versículo 4 vemos que dice que ellos fueron enviados ahora por el mismo Espíritu. Aquel que dijo: apártenme a mí, a Bernabé y a Saulo, ahora son enviados por el Espíritu mismo. ¿Enviados a qué? ¿Con qué misión? ¿A dar su testimonio de ellos mismos? ¿A predicar el Evangelio? Para eso habían sido llamados, igual que tú y como yo. Pero ahora dice el versículo 5, mis hermanos, dice: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Aquí vemos algo interesante, mis hermanos, que al igual que Jesús, ellos comenzaron a predicar en las sinagogas judías. En Salamina habían sinagogas en plural. En esta ciudad habitaban muchos judíos que se habían quedado ahí y habían numerosas sinagogas. Vemos ahí que ellos ahí entraban a predicar acerca de quién, de Cristo, de nada más, solamente de Jesucristo. Pero Saulo en verdad deseaba la salvación de sus hermanos de su nación. Por esa razón es que él entraba a las sinagogas. Él deseaba ver que sus hermanos de su nación fuesen ¿qué? Salvos. Vayamos al libro a la carta a los Romanos. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos 9 del 1 al 5. Romanos 9, 1 al 5 dice lo siguiente. Dice: verdad digo en Cristo. Eso quiere decir, mis amados, que Él tiene a Cristo como testigo y que Él no miente. Verdad digo en Cristo, no miento. Cristo bien lo sabe. ¿Sabe qué? Dice: y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Aquí vemos que el apóstol Pablo dice que él en su corazón tenía continuo dolor y tristeza, y bien sabía que Cristo era testigo de ese sentimiento tan inmenso, doloroso que él tenía, y Cristo bien sabía que él no mentía de lo que va a decir. Versículo 3. Porque desearía, dice, yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según ¿qué? La carne, los que no son salvos. Dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Él aquí sentía un dolor, una tristeza por aquellos, los de su nación, que no eran salvos, que no estaban en Cristo, porque él bien sabía que ellos están en la misma condición en la que él estaba antes de venir a Cristo. Solamente conocían la ley,
pero no tenían a Cristo. Conocían la ley, pero no eran salvos. Y ese era el dolor que él sentía. Un dolor que él sentía continuamente y una tristeza en su corazón. El apóstol Pablo describe un gran y continuo dolor por el rechazo de sus compatriotas israelitas al evangelio. Él bien sabía que ellos rechazaban el evangelio y eso le dolía a él. Era una tristeza santa, un dolor santo, porque ellos rechazaban el evangelio de Jesucristo. Esto significa, mis hermanos, que en su corazón estaba el deseo del bien y la gracia de Dios hacia ellos, de que se reflejaba en actos de generosidad, compasión y perdón, imitando el gran ejemplo de Jesucristo. Lo que él sentía era algo que le dolía y le daba una tristeza. Pablo dice que él prefería ser hallado como un apartado de Cristo y destinado a la destrucción bajo el juicio santo de Dios para que los que no estaban en Cristo pudiesen venir a Cristo. Miren lo que él dice que él desearía ser un anatema, un maldito, separado de Cristo por amor a sus hermanos. Él deseaba lo mismo que le sucedió a Cristo en la cruz. Fue apartado de su Padre por nuestros pecados y él ahí dijo en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo le preguntó al Padre: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Por amor a nosotros. El Padre abandonó a Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque nuestros pecados habían ido sobre Cristo y el Padre no podía ver al Hijo ya como limpio, como santo, sin mancha, porque nuestros pecados habían ido sobre Él. Y Pablo deseaba lo mismo por sus hermanos. Él estaba dispuesto, mis hermanos, a dar su vida por los perdidos, por los de su nación, para que ellos pudiesen obtener la salvación. Él tenía y mostraba un carácter igual que el de Cristo. Él estaba dispuesto a padecer, a sufrir, a morir, al igual que Cristo. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 10, él dijo lo siguiente, dice: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Él ahí dice que él está dispuesto a soportar todo. No solamente maltrato por parte de los gentiles, sino también de los mismos judíos. ¿Quiénes eran los que querían matar a Jesucristo? Los de su nación, los mismos judíos. Los fariseos, los escribas, deseaban ver muerto a Cristo. Y Pablo estaba dispuesto a soportar todo por amor a los escogidos. Eso es, mis amados, amar a las almas que no están en Cristo. ¿Con qué fin? Él dice: para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Nosotros, cuando salimos a evangelizar, eso es nuestro deseo también, que los que no conocen a Cristo obtengan también la salvación en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta mañana que fuimos, ciertamente vemos a hombres que se ríen cuando estamos predicando, se mofan, pero lo hacen porque ellos están bajo la ignorancia, no saben lo que hacen. Al igual que los que crucificaron a Cristo no sabían lo que estaban haciendo, y Cristo aún le pide al Padre que los perdone porque no saben lo que hacen. Pero Cristo lo hizo por amor a ellos, por amor a nosotros.
Y Pablo muestra lo mismo. Nosotros debemos estar dispuestos, mis amados, a hacer lo mismo, soportar vituperio, rechazo, mirar caras y a personas que nos miren con caras como que nos odian por amor a ellos. Y esto, en vez de frenar la predicación, el evangelismo debe de llenarnos más de motivación, de empuje para ir y darles de Cristo. Una y otra vez, mis amados, Pablo muestra mucho amor por los elegidos de Dios. Charles Spurgeon dijo lo siguiente, dijo: Señor, salva a tus elegidos, pero si es posible, también los que no son tus elegidos. Hay tanto perdido en este mundo, Señor, sálvalos. Pablo no sabía quiénes iban a ser salvos, pero sabía que Dios los salvaría por su decreto, porque Él es soberano. Por causa de ellos estaba dispuesto, mis hermanos, a resistir dificultades y sufrimientos, especialmente si por medio de su ejemplo de sufrimiento, no por Él, sino por el Evangelio, ellos pudieran ser llevados al arrepentimiento y a la salvación por Dios mismo. Vemos en las Escrituras cuánto es que Él sufrió. Vemos en la Biblia que Pablo, incluso en una vez, fue tan golpeado que pensaron que lo dejaron ya muerto. Pero por la misericordia del Señor, quedó vivo. Dice que Él se levantó y siguió, ¿qué? Predicando. Él no se lamentó, Él no dijo: pobre de mí, voy a encerrarme en mi casa, ya no voy a predicar porque casi muero. Él salió golpeado, quizás sangrando, siguió predicando el Evangelio. Esa misma actitud tuvo Cristo antes de ir a la cruz y estando colgado en la cruz por nuestros pecados. Una actitud que el mundo no entiende. Que a nosotros a veces también se nos hace como: ¿cómo es posible que estos hombres, al punto de morir, y Cristo mismo, dan su vida por pecadores? Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? ¿Bendición? Dice: hecho por nosotros maldición. ¿Qué significa esto? Es algo tan simple y sencillo, que Cristo murió en la cruz como siendo un malhechor. Cristo murió en la cruz como siendo un ratero, un adúltero, un mentiroso, un idólatra, un homosexual, un borracho, un drogadicto, un miembro del cartel, un ateo. Eso es lo que eso significa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No que la ley en sí sea maldición, sino que eso significa que por medio de la ley nadie puede ser justificado. ¿Y cómo es que Cristo hizo esto? Él mismo se hizo maldición por nosotros. ¿En dónde? En la cruz. Y Pablo estaba dispuesto a hacer lo mismo, a ser un anatema y a estar separado de Cristo por amor a sus hermanos de su nación. Y ahí en Hechos capítulo 13, versículo 5, por esa razón es que ellos entraban en las sinagogas. Por amor, ¿a quiénes? A los judíos. Y dice también al final del versículo 5, dice: tenían también a Juan de ayudante. Ahí vemos que también se llevan a Juan como compañero de milicia. Eran ya militantes, eran ya como soldados del ejército divino de Cristo.
Versículos 6 y 7. Ahora aquí vemos pues que el Espíritu Santo envía a estos dos hombres acompañados de quién, de Juan. Versículos 6 y 7 dice lo siguiente: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí vemos que dice que ellos habían atravesado toda la isla, pero se hallaron con cierto mago, falso profeta y un judío. Miren, era un mago, era un falso profeta y judío. En primer lugar, mis hermanos, un mago era digno de condenación en el Antiguo Testamento. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 18. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9 al 14. Aquí el Señor está dando amonestaciones en contra de las costumbres paganas. Y el Señor está dando aquí pues un mandamiento. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor acerca de los magos. Así es como se llaman los tres reyes magos, ¿no? ¿Sí es así como los llaman? La religión católica, ¿no? Romana. Los tres reyes magos, eso es algo que Dios condena. Dice el versículo 9: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esas naciones, ¿qué es lo que hacían? Daban a sus niños recién nacidos, a sus bebés, como sacrificio. Los pasaban por el fuego. Esa expresión me encanta. Está ella entendiendo lo que estaban haciendo esas naciones. Estaban dando a sus niños, a sus hijos y a sus hijas, pasándolos por el fuego. ¿Para qué? Para como una ofrenda de sacrificio. Y el Señor dice: no hagas esto. Dice: ni quien practique adivinación, ni agorereo, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a quienes, a los muertos. Hoy en día vemos religiones que consultan a los muertos, y eso es algo que Dios condena. Pero ahí vemos que Dios le dice a su pueblo que no practique, que no se mezcle con estas costumbres y que en ellos no se hallan estas prácticas. Y ahí vemos que dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y ahí vemos que los siervos del Señor en Hechos se encuentran con quién, con un mago, con un falso profeta, un judío. Dice: porque es abominación para con Jehová cualquier que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahí vemos que Dios está dando mandamientos, órdenes a su pueblo. Y aquí vemos que un mago, y lo que está en esta lista es algo que Dios condena. Regresemos a Hechos 13. Versículo 6 dice: hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús,
Pero el nombre de este falso significa hijo de Jesús. Eso es lo que significa, o hijo de salvación. Hijo de Josué, que puede apuntar a Jehová de salvación, lo cual no era su verdadero nombre. Él quizás se autonombró de este modo para hacerles creer a las personas que a través de sus palabras o lo que él enseñaba, él podía dar la salvación, y no era así. Él estaba quizás dando un mensaje contrario al evangelio, pero ese no era su verdadero nombre. Este Bar Jesús asistía al lado del procónsul romano, un gobernador prominente con mucha influencia llamado Sergio, quien hizo venir a Bernabé y a Saulo para poder escuchar el anuncio que ellos traían. Es lo que dice ahí el versículo 7. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Este hombre con quien estaba el mago, él manda llamar a estos dos hombres. Quiere él escuchar lo que están enseñando. Es algo sorprendente. Quizás el Señor movió su corazón y Dios estaba ya obrando en su corazón para él hacer llamar a Bernabé y a Saulo para que él pudiese escuchar lo que estaban enseñando. Es algo, es una buena señal, ¿no? Que este procónsul diga, tráigame a Bernabé y a Saulo. Quiero escuchar lo que están enseñando, qué mensaje traen. Pero vamos a ver ahora el versículo 8. Pero les resistía, ¿quién? Elimas, el mago, Bar Jesús. Ahí ahora vemos que este es su nombre. Dice, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, a Sergio. Este hombre quería impedir que el gobernador escuchara más acerca de lo que Bernabé y Saulo estaban diciendo. ¿Por qué sería? Bueno, mis hermanos, Jesús predicó acerca del arrepentimiento y acerca del reino de Dios. Los apóstoles estaban predicando y anunciando lo mismo. Mis hermanos, esto no era una mera confrontación humana, sino una confrontación o una lucha entre dos reinos y dos poderes espirituales. Quizás este hombre era instrumento de Satanás. Él estaba siendo influenciado por Satanás mismo para que Sergio no escuchara lo que Bernabé y Saulo estaban predicando. Porque a Satanás no le conviene que el perdido escuche el evangelio. Y este hombre estaba mostrando oposición. Este hombre quería frenar el avance del evangelio a toda costa. Dice que él le resistía. ¿Resistía a quién? A Bernabé y a Saulo y a Juan, que iba con ellos. Mis hermanos, eso es lo mismo que algunos tratan de hacer cuando nosotros evangelizamos. Como dije, se ríen, se burlan, se mofan y nos dicen, más vale que ya no hables. Vete de aquí, así nos han dicho antes. Váyanse de aquí, no queremos que prediquen. Son influenciados, son instrumentos del diablo. El deseo de Satanás y las tinieblas es que el evangelio no sea predicado y quiere poner un freno al avance de Cristo y su evangelio. Bar Jesús estaba tratando de apartar el oído y el interés del gobernador. Él no quería que él escuchara. Quería ser como tipo tapón a sus oídos, un instrumento para que él no escuchara lo que estaban hablando. Ahora versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Ahora Saulo
que también es ¿quién? Pablo. Noten que por primera vez en este libro Lucas se refiere a Saulo por su nombre en el griego, en lugar de su nombre judío. Así que su nombre nunca cambió, mis hermanos, como muchos piensan hoy en día. Muchos dicen, mira, Dios le cambió el nombre a Saulo, pero no fue así. Es Saulo, es Pablo en el griego. Y Saulo es su nombre judío. Mis hermanos, ¿cuántos años tengo yo en la fe y en Cristo y yo apenas aprendí esto? Nunca vamos a dejar de aprender acerca de lo que está aquí en la Biblia y todo el consejo de Dios. Eso es algo que debe demostrarnos a nosotros humildad. Yo apenas aprendí esto, que Pablo es en el griego y Saulo es su nombre como judío. Pero Dios no le cambió su nombre. Pero aquí dice que Pablo se le queda mirando con discernimiento, estando lleno del Espíritu Santo. Ahí vemos que dice esa expresión. Dice que Pablo estaba fijando en él los ojos. Los ojos de Pablo, de Saulo, estaban atentos a este mago, que estaba resistiendo, que quería hacer de estorbo al mensaje que ellos traían. Que dice el versículo 10. Y dijo, Saulo dijo estas palabras, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Miren la expresión de Saulo. Mirando fijamente a este hombre, a este mago, a este falso profeta, y ciertamente era judío, Saulo le dice, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, de toda verdad. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Esto es un modismo para una persona caracterizada por el mal satánico. Como dije, era influenciado por Satanás mismo. Un título irónico, ya que su nombre significa hijo de Jesús, Bar Jesús. Pero Pablo declara y le dice que ciertamente no es hijo de Jesús ni de Dios, sino hijo de ¿quién? Del diablo. Por no querer abrir el camino de la paz con Dios para Sergio. Pablo se ve en la necesidad de hablarle de esta manera a este hombre, a este mago, a este falso profeta judío. Le dice estas palabras, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Mis hermanos, en este mundo solo hay dos tipos de personas, hijos de Dios e hijos del diablo. Es algo que quizás muchos no quieren escuchar, pero es verdad. Están los hijos de Dios, los hijos del diablo, están los creyentes verdaderos, los cristianos, los que han sido regenerados, cambiados, lavados por la sangre de Cristo, y están también los hijos del diablo. Los que están sin Cristo, los que no son creyentes, los que muchos se dicen ser cristianos pero no lo son hijos del diablo. Es una verdad bíblica. No es algo que yo estoy inventando, es algo que incluso Jesús dijo. ¿Por qué? Porque ellos hacen y practican las cosas del diablo. Vamos a Juan capítulo 8. El Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 42 al 47. Juan 8, 42 al 47. Miren lo que dice Jesús.
Dice Jesús, entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, él está hablando aquí a hombres religiosos que se decían ser hijos de Dios, hijos de Abraham. Dice, si vuestro padre fuese Dios, como ustedes dicen, como profesan, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él está hablando a personas religiosas que se creían mejores que los demás, que decían, Dios es mi Padre, yo soy hijo de Dios, pero negaban a Cristo y negaban sus verdades, lo que Él hablaba, y no podían ellos escuchar lo que Cristo hablaba. Y Él les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuál deseo? Matarlo. Ellos querían primeramente encontrar algo justificable para arrestar a Jesús y después matarlo, pero no podían porque Cristo era perfecto, recuerden. En Cristo nunca se encontró ni engaño, ni mentira, ni un rasgo de egoísmo, de altivez, nada, ni en sus pensamientos. Nada que pudiese tachar a Cristo como un hipócrita, como los religiosos. Dice que ellos son hijos del diablo y los deseos del diablo quieren hacer. Dice, porque él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y padre de qué? Y padre de mentira. Él es el origen de la mentira, mis amados. Él le mintió a Adán y a Eva en el huerto, y por ende, nosotros ahora heredamos el pecado original. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Con qué palabras termina Jesús diciendo esto? El que es de Dios, que las palabras de Dios oye, las palabras de Dios escucha, a las palabras de Dios obedece. Por esto dice, no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ellos no podían entender lo que Cristo estaba hablando porque no eran de Dios. Mis hermanos, cuando nosotros les hablamos a los incrédulos acerca de Dios, su palabra, el Evangelio y Cristo, y rehúsan y se oponen a esas verdades, lo hacen ¿por qué? Porque no son de Dios. Los católicos romanos, romanistas, dicen, todos somos hijos de Dios, pero cuando les hablamos de Cristo y su Evangelio y lo que está en la Biblia, no quieren escuchar ¿por qué? Porque no son de Dios. Eso es lo que Cristo está diciendo. Esa es la verdad, es una verdad bíblica. Los incrédulos no soportan la verdad. Y hasta que ellos no sean cambiados por el Espíritu Santo, no sean regenerados, no sean hechos nuevas criaturas, no podrán ellos aceptar las verdades de Dios. Por eso es que ellos rechazan todo. Hay mucho religioso, muchos que creen en María, en los santos, dicen ser hijos de Dios, pero
No soportan cuando predicamos acerca de Cristo. Se ofenden cuando hablamos en contra de María. Están bajo la ignorancia, están cegados y no son de Dios. No son de Dios. Mis hermanos, crean o no, pero hoy día no solo los no creyentes quieren cerrar el camino de salvación, sino también algunos creyentes. Te dicen, mira hermano, ya no prediques, ya no ofendas a nadie. Algunos te han puesto el apodo, el youtuber evangelista. Por eso, hermano, te pido que ya no prediques. Así me han dicho a mí. Antes de comenzar esta obra, yo fui con los hermanos, algunos hermanos con los que nos congregábamos antes, y yo les dije lo que yo quería hacer. Y les dije, hermano, yo cumplo con los requisitos que el apóstol Pablo le da a Timoteo, los que él da en su carta, sí, hermano. Los cumples, eres apto para estar enfrente de una obra, pero solamente te voy a pedir una cosa, hermano, ya no prediques mucho. ¿Qué? Sí, hermano, te han puesto el youtuber evangelista. Hermano, ¿quién? Alguien de por aquí. Y le dije, oh, ¿alguien de casa de Dios? Sí. Eso es algo, mis hermanos, que debe de causar vergüenza, tristeza. Que un hermano en Cristo te diga, hermano, ya no prediques. Eso es lo único que te pido. En vez de decir, hermano, te han puesto como el youtuber evangelista, predica más. Da a Cristo. Testifica de su poder. Eso es tener el mismo espíritu que Bar Jesús, que este mago. El mismo espíritu que este mago falso profeta. Mis hermanos, si agradamos al hombre, no podemos ser siervos de Jesucristo. Si agradamos al hombre, no seríamos siervos de Jesucristo. Seríamos siervos del hombre. Estaríamos haciendo más la voluntad del hombre más que la voluntad de Dios. Y esto nos puede hacer que quedemos, pues nosotros fuera de esto y no seamos aptos para dar de Cristo. Regresemos a Hechos. Así que ahí vamos en el versículo 10, dice que Saulo le dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Dice, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Versículo 11 dice lo siguiente. Dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Así que no solamente Saulo reprende a este hombre y su actitud por él oponerse a la justicia de Dios y de trastornar los caminos rectos del Señor, sino que ahora le dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Eso es lo que vas a recibir. Ceguera física. Porque ciego espiritualmente ya estás, pero ciertamente Saulo le dice, la mano del Señor está contra ti. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y no verás el sol por un tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Aquí no vemos que Saulo dijo, declaro maldad sobre ti. Aquí no vemos que él empezó a hacer todo este tipo de que muchos quizás hacen en muchas congregaciones. Declaramos
que descienda fuego y caiga sobre ustedes. No, aquí vemos que fue Dios quien lo hizo. Y Saulo dijo esto inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo que esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque él quería estorbar el evangelio del Señor. Quería estorbar a que Sergio escuchase lo que ellos estaban hablando. Esto es igual que la plaga de Dios en Egipto, ¿recuerdan? Vamos a Éxodo capítulo 10. Oscuridad y tinieblas, mis hermanos, es como muestra de la ira de Dios. No es que Dios sea tinieblas, es como que Dios permite que la luz, la ceguera, se le sea quitada a todo aquel que se opone a su verdad. Éxodo 10, versículo 21 al 23. Éxodo 10, versículo 21 y 23. Dice, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya ¿qué? Bendiciones, victorias. Dice, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Eso es algo que dice, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las pueda palpar. Casi algo que se sienta, que cause miedo, terror, horror, que puedan sentir, no solamente ver, no solamente estar en oscuridad, sino algo temible. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas densas. Tenían peso. Se podían sentir sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por cuántos días? Por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esto era algo oscuro, negro. Ni las personas se podían ver el uno al otro. No podían ver. Dice, ninguno vio a su prójimo. Es como que si aquí Dios enviase tinieblas, oscuridad, y fuese imposible de poder ver nosotros a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, así de negro estaba todo eso. Pero mis hermanos, el primer caso de que Dios sigue castigando, lo vimos en este mismo libro de los Hechos, el caso de Ananías y Zafira. ¿Recuerdan? Que por ellos mentirle a quién, al Espíritu Santo, Dios les quitó la vida. Expiraron ellos. El segundo caso fue el caso de Herodes, que expiró y fue comido por quiénes, o por qué, por gusanos. Y ahora vemos el caso de este mago, falso profeta, sufriendo la ira y el juicio de Dios en vida, siendo humillado. Vemos que Dios es el mismo del Antiguo Testamento. Aquí vemos que vinieron tinieblas y Dios le quitó la vista a este mago. Lo castigó, ¿por qué? Por su necedad, por su terquedad. Lo mismo que hizo con Egipto. Dios también le envió ¿cuántas plagas a Egipto? 10. ¿Alguien respondió 10? Amén. Así que Dios es el mismo, de ayer, de hoy, por los siglos.
Mis hermanos, las puertas del Hades se habían abierto en contra de la iglesia y Cristo mismo predijo esto en Mateo 16. Al momento de este hombre querer trastornar los caminos rectos del Señor, era como que el mismo infierno se estaba levantando en contra de la iglesia. Los fariseos, todo aquel que llevaba preso a Pedro y a Pablo y a los siervos del Señor, era como que el mismo infierno se estaba levantando en contra de la iglesia. Y como dije, las puertas del Hades se habían abierto en contra de la iglesia y Cristo mismo predijo esto en Mateo 16. Mateo 16, versículos 18 al 19. Mateo 16, 18 al 19 dice lo siguiente. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí primeramente vemos que Cristo le dice que Simón es Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? ¿Iba a hacer qué? Iba a edificar su iglesia. ¿Quiénes son el fundamento de la iglesia? Profetas, los apóstoles. No literalmente ellos, sino lo que ellos estaban enseñando. Eso es el fundamento de la iglesia, que es el evangelio de Jesucristo. Jesús le dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Lo que él había testificado, que él había dicho que él era el Hijo de Dios, que él era el Cristo. Sobre lo que él había dicho, su profesión. Pero después de eso dice Cristo que él iba a edificar su iglesia y las puertas del Hades no iban a prevalecer en contra de ella. Y si Cristo le dijo es que eso se iba a cumplir. Iba a haber oposición, se iban a levantar hombres en contra de sus siervos, pero iban ellos a ser más que victoriosos, más que vencedores. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Ahora versículo 12 de Hechos 13. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó. El procónsul Sergio había escuchado lo que Bernabé y Saulo estaban enseñando y haber visto él lo que sucedió, creyó, maravillado de la doctrina de quién, del Señor, de Jesucristo. Antes andaba este mago junto a su lado, pero ahora el Señor, la mano del Señor estaba en contra de él y lo cegó. Y Saulo le dice, no verás el sol por algún tiempo, y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y miren, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Así que aquí vemos que el evangelio le fue predicado al procónsul y él miró lo que sucedió y ahora él creyó. Él se quedó maravillado de la doctrina del Señor. No de lo que sucedió con el mago, sino él quedó maravillado de la doctrina de Jesucristo, del evangelio de salvación, el mensaje de salvación. Pero aquí vemos, mis hermanos, que el poder de Cristo derrotó completamente al de Satanás, pero fue principalmente la palabra de Dios lo que captó la atención de Sergio.
La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por medios de eventos, de noches de romper cadenas, de eventos cristianos, conciertos cristianos. La fe no viene por medio de eso, viene por medio de escuchar la palabra del Señor. Así es como un no creyente recibe la fe, por haber escuchado acerca de Cristo. Por medio de todo esto, el mago experimentó el juicio santo de Dios y Sergio la salvación. Este es un gran ejemplo de lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Ahí vemos, mis amados, que el reino de Cristo prevaleció en contra de ¿qué? De las puertas del Hades. La palabra del Señor, la doctrina del Señor pudo más que el mago, pudo más que las fuerzas de las tinieblas, pudo más. Y aquí vemos a ese procónsul, a Sergio, creyendo y maravillado de la doctrina del Señor. Aquí vemos que Saulo no mostró temor aún, ninguno, sabiendo que ese era un mago, un falso profeta y un judío, y su nombre era llamado, Bar Jesús. Pablo no temió, lo reprendió duramente y le dijo que él estaba lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Y le profetizó lo que iba a suceder con él. Y ahí sucedió. Quedó ciego por algunos días y tuvo que andar buscando a alguien que le agarrase la mano para llevarlo, porque no podía andar a ciegas. Así es como Dios humilla al altivo. ¿Para qué? Para su gloria. Dios tuvo que hacer esto, quitar a este hombre del camino para que Sergio pudiese creer y ser salvo. Y creer en Cristo. Esto es algo, mis hermanos, que nos lleve de llenar de motivación de por qué debemos de predicar. A veces no vamos a ver frutos, no vamos a ver a personas quebrantadas delante de nosotros, humillados, clamando al Señor, sino que Dios sabe si los va a salvar o no. ¿Cuándo? No sabemos. Pero aquí vemos a dos hombres que entraron en las sinagogas. Ellos no les importó ver a este hombre que se oponía al evangelio, y por esa razón entraban ellos, iban. Pero mis hermanos, ¿ustedes han entrado en sus sinagogas? ¿Han entrado o ido con sus familiares para darles de Cristo? Nosotros tenemos sinagogas a donde debemos ir. Nuestro hermano Carlos, tenemos La Pulga, el Maná. Hay perdidos. Esas son nuestras sinagogas, a donde el Señor nos ha enviado a predicar. Familiares, conocidos, esas son nuestras sinagogas. No literalmente, pero ahí es donde debemos de ir nosotros ahora a dar de Cristo, a predicar de Él, a los perdidos. Si las puertas del Hades se pueden levantar, pero recuerden que Cristo está con nosotros. Algunos, como hoy en día, van a ir con los hermanos y decirle, dame un tratado, como pasó hoy en día.
Hoy estuvo una mujer, se paró ahí atenta, escuchando y al final dijo amén. Era una mujer americana, quizás no entendía español, no sé, quizás sí. Quizás conoce el evangelio, quizás no. Pero dice el hermano Carlos que ella al final se fue y dijo amén. Otros se pararon y llamaron al hermano y dijeron, ¿me puede dar un tratado? No sabemos si es creyente o no. Es Dios quien obra. Al igual que Sergio, él llamó a Bernabé y a Saulo, los hizo llamar, hacer venir para él poder escuchar. Lo mismo Dios sigue haciendo hoy en día, trayendo las personas hacia nosotros, hacia el hermano Carlos y su hijo, y decir, denme un tratado. Algunos se paran ahí, escuchando por un minuto. Es Dios quien obra. Uno solamente debe de predicar y Dios va a obrar. Oremos. Señor, Padre, gracias, Señor, por este momento, Señor, que ha sido de gracia.